Isabela había decidido que era tiempo de un cambio. Tras una dolorosa ruptura, tomó sus primeras vacaciones sola, buscando un escape en lo más profundo de la naturaleza. Llegó a una pequeña cabaña rodeada de ríos y montañas, un refugio perfecto para desconectar del mundo y sumergirse en su propio silencio. Cada mañana, exploraba los senderos y al atardecer, disfrutaba nadando en los lagos cristalinos, sintiendo cómo el agua borraba los recuerdos que aún pesaban. Pero aquel día, algo fuera de lo común ocurrió. Mientras nadaba en uno de sus rincones favoritos, sintió que no estaba sola. Al abrir los ojos, lo vio. Un imponente tigre se encontraba a lo lejos, observándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El tigre no se movía, solo la miraba, pero lentamente empezó a acercarse. El agua fría acariciaba su piel, y con cada paso que el tigre daba hacia ella, el aire se volvía más denso. Era imposible no imaginar lo peor. El animal se acercaba, sus ojos fijos en ella, y Bella, temblando de miedo, cerró los ojos, dejando que el destino tomara el control. No podía huir. No había escapatoria. Sintió el agua moverse a su alrededor y luego, algo inesperado. El tigre no atacó. En lugar de eso, se detuvo justo frente a ella, levantando su gran pata, jugueteando en el agua. Bella, con una mezcla de asombro y alivio, abrió los ojos y vio al majestuoso animal comportarse como un gran felino doméstico. Se acercó un poco más, y ella, casi sin pensarlo, extendió su mano, tocando su pelaje húmedo. Fue en ese momento cuando sintió una extraña conexión. No era el miedo lo que llenaba el espacio entre ellos, sino una sensación de respeto mutuo. Ambos, humano y tigre, compartieron ese instante. No había violencia, no había peligro, solo una comprensión profunda de que, a veces, las criaturas más salvajes también buscan un lazo, un momento de paz. Finalmente, el tigre, tras unos minutos, se retiró lentamente hacia la orilla, dejándola sola nuevamente en el agua, pero esta vez con el corazón tranquilo. Bella salió del lago con una nueva perspectiva. Aquella experiencia le recordó que, a veces, las situaciones que más tememos pueden terminar siendo aquellas que nos enseñan las lecciones más importantes. No todo lo desconocido es peligroso, y no toda batalla es una lucha.